Y Ok, buena sugerencia, buena sugerencia la de Ricardo, que mantenga sus microfonitos apagados, porque casi, bueno, con mucha frecuencia se meten ruidos extraños. Bueno, pues para hoy tenemos en el taller de la otra historia una visión contemporánea de lo que está pasando en estos momentos y de lo cual tal vez muy pocos de ustedes alcancen a calibrar en sus muy dramáticas y terribles consecuencias, tanto para nosotros como para nuestros hijos y descendientes, porque yo no veo manera realmente, aunque quisiera ser optimista, de librarnos de esa maldición que es la cuatrote y la destrucción sistemática que está haciendo de México. Y digo que tal vez no se han dado cuenta de la importancia que tiene la aniquilación, la destrucción, la eliminación de lo que se llaman los órganos autónomos, los órganos descentralizados autónomos. ¿Cuáles son estos órganos y para qué sirven? ¿Cuál es su finalidad? ¿Con qué finalidad se colocaron en nuestro país? Y voy a primero a explicar cuáles son esos 7 órganos y qué es lo que hacen y por qué y con qué finalidad el malo y la Shibam y todas las pandillas alrededor de este par de siniestros personajes, finalmente el martes de esta semana concretaron su absoluta desaparición. ¿Cuáles son esos órganos y qué hacían? Incluso hubo la traición de dos gobernadores del PAN, dos exgobernadores del PAN, hoy senadores, que votaron a favor de las reformas del PG, traicioneros. Así como los Yunes traicionaron la famosa reforma judicial y sin los votos de los Yunes la reforma judicial no hubiera pasado, ahora con los votos de dos senadores panistas, bueno, disque panistas, tontos, estúpidos o traidores, se logró la eliminación de 7 organismos autónomos, que fue a iniciativa del paquete de reformas que envió Manuel Andrés Malo López Obrador el pasado 5 de febrero de este año. Ni siquiera completó el año cuando ya se puede decir que la democracia, lo que había de democracia, que lo que había de república, quedó sepultado esta semana de manera aparentemente definitiva, sin que yo vea sinceramente ninguna manera de recuperar lo que ya este narcosistema destruyó. Voy a referirme en primer lugar a la Comisión Federal de Competencia Económica, conocida con el nombre de COFECE, 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 que es la Comisión Federal de Competencia Económica, cuya misión, fíjense qué importante, cuya misión es promover la competencia entre empresas y evitar prácticas monopólicas, ya sean gubernamentales o privadas, y que ahora van a ser absorbidas las funciones, pero en un tercero o cuarto nivel de importancia, por la Secretaría de Economía, en donde ya todos sabemos que hay un perfecto inepto al frente de ella. Es el primer órgano entonces que desaparece, la que nos daba la certidumbre de que no habría monopolios que tienen el privilegio, el derecho macuarro, ilegal, absurdo, de poner los precios que se les antoje porque no tienen competencia. Al desaparecer la COFECE, estamos en manos de lo que algunos mercachifles decidan cobrarnos por lo que quieran cobrarnos. Cualquier cosa, cualquier bien, cualquier servicio queda en manos de los acaparadores, de los monopolizadores, sin que el ciudadano común y corriente, como solo lo somos todos nosotros, podamos tener la menor posibilidad de defendernos. Requescan timpache la COFECE.
Después me voy a referir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, conocido como IFT, que es el encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, y sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero en un nivel de ínfima importancia. ¿Esto a qué puede dar origen? A que el gobierno, a través de las radiodifusoras que él controla, sin que ya los privados tengamos derecho a tener radiodifusoras propias o en concesión, nos enseñen, nos digan, nos desinformen de lo que se les pegue la gana. La guerra de quinta generación es sin balas, sin soldados, sin misiles Oreshnik como los rusos, que vuelven polvo todo lo que tocan en un radio de hasta 5 kilómetros de amplitud. No, los nuevos soldados son los soldados encargados de la desinformación. Así que vamos a estar desinformados de multitud de cosas, o si no desinformados, cuando menos no enterados. Todo aquello que el gobierno no quiera que sepamos, no lo vamos a saber, porque no hay manera de saberlo. Antes, con la IFT sí había manera de saberlo, sobre todo para los que nos poníamos a rascar o investigar. Pero ahora ni el mejor investigador va a saber la verdad de muchas cosas que el gobierno puede manipular absolutamente a su antojo. Y me equivoqué al decir gobierno. Debí haber dicho narcopandilla o narcomorena. Otro que desaparece es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido con el nombre de INAI. Este organismo fue el más importante de todos los que desaparecieron, porque fíjense, se encarga de defender, de garantizar el derecho a la información pública y a que nuestros datos personales estén protegidos. Ahora nuestros datos personales ya no están protegidos. Y la Sheinbaum nos está lanzando un decreto para que nuestra huella digital, nuestros datos biométricos y nuestra fotografía estén todas en una credencial única que va a eliminar la antigua credencial de lector. Un control como en Rusia o como en China. Bueno, más que en China, mucho más que en Rusia incluso, lo vamos a tener en México, si no hay manera de reaccionar en contra de esta brutal, absurda e inicua decisión de desaparecer el INAI. Ahora, la responsabilidad sobre la transparencia del gobierno quedaría a cargo del INE, del vendido, comprado y corrupto INE, de ese que garantizó con mayoría de votos la reforma judicial que permite que los jueces sean electos por voto popular. Algo verdaderamente absurdo que no hace ninguna nación de la tierra. Solo en México va a ocurrir eso. Yo los quiero ver el próximo mes de octubre del año que entra, haciendo una fila en una casilla para elegir entre 500 nombres, de los cuales ninguno de nosotros va a conocer a nadie. Porque así van a ser las boletas, con entre 300 y 500 nombres, nada más para jueces, más las listas y las boletas para magistrados, y las listas y las boletas para los otros personajes de la Suprema Sala de Justicia del Tribunal Supremo de la Nación, de los ministros. Es un batidillo caníbal que nunca en mis peores pesadillas políticas hubiera yo imaginado. Bueno, pues eso lo va a manejar el INE, el traidor INE, manejado por una señora de Guadalupe Tadei que nada más le falta lamer en público las botas de Sheinbaum y del mal. Nunca he conocido una persona tan arrastrada,
tan mentirosa, tan manipuladora, tan vil como la famosa Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. Otro que desaparece es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, ya no es, ya no existe, era un organismo público descentralizado con autonomía y con capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y de la medición de la pobreza en México, lo que nos permitía mejorar la toma de decisiones en la materia de combate a la pobreza, por ejemplo. Ahora va a ser absorbido en un nivel de quinta importancia por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Una vacilada, una verdadera burla. Otra comisión que desaparece es la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía regulaba, ya no, diversas actividades en el sector energético, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos, gasolina, aceite, petróleo. Sus funciones serían sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Energía, de la misma banda de morenarcos. También desapareció la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos regulaba la exploración y la extracción de hidrocarburos en México, y sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía, lo que podría centralizar más aún para la horda morenarca la toma de decisiones en el sector energético. Otro que desapareció es la Comisión Nacional, fíjense qué grave, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu. Las funciones de esta comisión buscaba evaluar y mejorar la calidad del sistema educativo en México y quedarían a cargo de la gran destructora de la nación, que es la SEP, la Secretaría de Deseducación Pública, lo que va ya a limitar de manera absoluta la independencia de las evaluaciones de los sistemas y políticas educativas. De tal manera que si, como ya está visto y conocido, la pandilla morenarca decide enseñar marxismo desde kinder, lo va a hacer. De hecho, ya lo está haciendo desde la primaria. El gobierno de malo, y yo digo que es el gobierno de malo, donde hay una especie de meretriz, una especie de princesita, una especie de calaca con un poder prestado, le prestaron el bastón de mando, porque por eso yo digo que malo sigue gobernando. Ya cumple más de 60 días sin que sepamos dónde está. Nadie sabe si está en su rancho de la chingada, nadie sabe si está en Palacio Nacional, nadie sabe si está escondido en Cuba. Lo que sí sabemos es que está escondido porque sabe que los Estados Unidos están tras él. Y por esa razón está escondido y nadie conoce su paradero. Pero debido a la facilidad que tenemos hoy con las comunicaciones, él sigue dando órdenes en Palacio Nacional como Pedro por su casa. Los defensores de todas estas reformas manejaron una cifra verdaderamente ridícula. Con el ahorro, fíjense, con el ahorro de los órganos oprimidos, échenle ustedes una cantidad de cuánto creen que dice el gobierno que se va a ahorrar. Se va a ahorrar, según el gobierno, 32,000 millones de pesos. ¿Saben ustedes cuánto está costando el Tren Maya? 16,000 y ya subió a 20,000 millones, pero de dólares. Comparen 20,000 millones de dólares, multipliquen 20,000 por 20, 20,000 por 20, para tenerlo en pesos, y entonces estamos hablando de un despilfarro monstruoso
de algo que nadie utiliza porque los habitantes de la zona del Tren Maya prefieren subirse a una van o a un camión o a su automóvil porque les sale 4 veces más rápido y 2 veces más barato. El récord de pasajeros de todos los vagones del Tren Maya es de 37 pasajeros por corrida, el récord. Cuando en cada vagón podrían caber centenares. Así que eso del ahorro, a ver quién se lo cree. No hay tal ahorro. Es una manera de destruir el acceso a la información del gobierno para todos los ciudadanos. No tenemos ya acceso al conocimiento de los planes, proyectos, mediciones, mentiras, desinformaciones, manipulaciones, ocultamientos, corrupción de este gobierno y de los próximos que sigan si no tenemos la capacidad y la unidad suficientes para echarlos desde el 2027. Hay un articulista que se llama Francisco Valdés Ugalde. Y ahora le voy a ceder la palabra a él, porque de todo lo que he investigado, encuentro que don Francisco Valdés Ugalde nos escribe en el Universal un maravilloso artículo sobre el tema que estoy desarrollando. Así que voy a leerlo cediéndole la palabra a él, porque el artículo es de él, en el Universal de ayer. Dice así: se cierra el capítulo de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. Las implicaciones de esta decisión de la mayoría morenarca son mayores, como las de otras reformas constitucionales que ha emprendido el partido del nuevo Estado autoritario en construcción definitiva. Los organismos autónomos respondieron durante su existencia a la protección de los derechos ciudadanos y a la rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de la administración pública. El derecho a saber qué hacen los gobernantes y hacer que cumplan sus obligaciones ha desaparecido. El derecho a la educación de calidad y a medir cómo el gobierno cumple o incumple con esa obligación ha desaparecido. El derecho a no ser víctima de monopolios o coaliciones de mercado por precios por encima del valor de productos y servicios ha desaparecido. El derecho a que las políticas sociales se apliquen con rigor y eficiencia en beneficio de millones de personas ha desaparecido. Esas eran las funciones que protegían los órganos como el INAI, la COFECE, el IFETEL, el CRE, el Coneval, entre otros, y los que mencioné. Cada uno de estos órganos era responsable, en tiempo pasado, de cumplir con alguna de estas funciones. Su responsabilidad era vigilada por el Congreso y por su órgano de control, la Auditoría Superior de la Federación, que ha sido domesticada, amarrada, cooptada en el proceso de concentración del poder en un solo partido y en una sola persona. Mal. Estos órganos proporcionaban regulación o información a la ciudadanía de manera independiente, gracias a la capacidad que tuvieron de obligar legalmente a los sujetos responsables de hacer cumplir aquellos derechos, lo que incluía a los 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, que ahora están concentrados en una sola persona escondida en algún lugar de la tierra. El principio constitucional del que se derivaba tiempo pasado su creación en el extinto periodo democrático era que el poder del gobierno y por consiguiente el poder de sus funcionarios precisaba de controles externos para ser verdaderamente obligado a cumplir con sus funciones, desde la presidencia hasta el piso de la pirámide.
Ahora no hay manera de hacerlo. Veníamos de un largo periodo en que el sujeto supuestamente vigilado, el gobierno y sus funcionarios, era a la vez su propio vigilante. Eso había antes de que existieran los órganos autónomos. Ahora hemos regresado a que el vigilante es el mismo ladrón. El ladrón vigila al ladrón. El vigilante vigila al vigilante. El cómplice es amigo del ladrón. El ladrón es amigo del cómplice y ambos gozan de la protección del narcoestado. Esa es la realidad actual, a partir de esta semana. La larga noche de corrupción institucionalizada bajo el autoritarismo del PRI, partido único durante décadas, había terminado con la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, la sujeción al Ejecutivo de las fiscalías y del Poder Judicial. Entramos en una nueva era oscura de sigilo y corrupción, de abuso del poder y de desempoderamiento de la ciudadanía, que algunos llaman pueblo para escudarse tras él. Como dice la Shidbaum, esto votó el pueblo. ¡Qué horror! El pueblo no son 36 millones de votos, de los cuales más de la mitad fueron fraude. El poder que habíamos alcanzado, pues, se ha esfumado a una poderosa fuerza autoritaria que emergió de un delirio macuspano bien administrado, en varios millones de hipnotizados o capturados con dádivas miserables. Los chairos, los que dependen del bono quincenal, mensual o bimestral, que es hacer caravanas con sombrero ajeno, porque no es dinero del gobierno, sino nuestro dinero de nuestros impuestos, que se los dan a los ninis, a los que ni estudian ni trabajan. Ninguna promesa de rectitud, ninguna promesa de probidad, aunque digan no somos iguales, es ya fidedigna. Sin instituciones que la hagan cumplir con la amenaza de la fuerza y del castigo, es decir, no hay ya justicia independiente del poder. Repito, no existe ya en México una justicia independiente del Estado, del poder. Hoy, la potestad que empezaba a difundirse en la distribución de responsabilidades, en las aniquiladas instancias de rendición de cuentas y control de responsabilidades, ha regresado al centro y a la cúspide de la pirámide. Al centro y a la cúspide. ¿Quién está en la cúspide? Malo y su caterva de masones de alto nivel, encabezado seguramente por una buena jauría de Illuminatis, como lo platicaba Héctor en la sesión del miércoles, en la que yo estaba definitivamente noqueado y fuera de combate. Según los planos de la ingeniería constitucional del nuevo Estado autoritario, el poder se concentra radicalmente en el legislativo, en donde la supermayoría inconstitucional ha construido la trinchera del poder absoluto. Lo ha blindado contra todo reclamo. Ya no es posible reclamar. O venga de donde venga, el poder que teníamos los ciudadanos con el juicio de amparo también ha sido aniquilado, regresándolo a un chistecito de cómo era en el principio. Muy primitivo, muy torpe para defender al ciudadano. Retrocedimos 30 o 40 años en el ejercicio de lo que es esa defensa maravillosa que llegó a ser el juicio de amparo. Ya no lo tenemos. Y suprimiendo de jure, de derecho y de facto, de jure y de facto, o sea, judicialmente y actualmente, las facultades de recurrir contra disposiciones anticonstitucionales perpetradas por esa mayoría morenarca autoritaria. Por cierto, al Ejecutivo solamente le quedaba el voto del bolsillo
si el Congreso se levantara contra él. Pero ya ni eso. Sabemos que todo el Congreso está vendido. Todo el Congreso está vendido. La oposición no pinta. Porque son una ínfima mayoría de no más de 15 o 20. Si la finalidad de un actor político es el poder absoluto, como lo estamos viendo, el corolario que se propone la corrupción absoluta, perdón, me equivoqué. Si la finalidad de un actor político es el poder absoluto, entonces el corolario que se propone la corrupción absoluta en el uso del poder es el objetivo de Morenarco. Eso es lo que hacen los gobiernos de Morena desde el 2018 por medios factuales, de hecho, y desde septiembre del 2024 legalizando la concentración de poderío con la traducción inconstitucional y legítima de los resultados electorales del 2 de junio. Asunto más que demostrado por Pedro Ferriz de Con, el fraude. Por eso es fraude a Sheinbaum. De ese tamaño es la coacción a la libertad del poder ciudadano y de sobra decirlo del famoso pueblo que para todo fin útil, para morenarquía, no existe. Nosotros no existimos. Como lo acaba de decir la Sheinbaum, yo no estoy dispuesta a recibir en Palacio Nacional a nadie que no piense como pensamos en la 4T. Por eso nunca se va a reunir con la oposición. Por eso nunca se va a reunir con una persona como nosotros. En cuanto sospeche que somos oponentes de su ideología marxista, leninista, comunista, atea, destructora de la nación, nos cerrará las puertas del palacio. Esa es la realidad que en el México contemporáneo estamos sufriendo. Yo la verdad no sé cómo reaccionar. Me ha afectado mucho, me ha indignado mucho, me duele muchísimo. Junto con las malas noticias en el ámbito personal laboral, esta noticia de que el pueblo queda indefenso y en manos de un poder que ni los zares de Rusia tuvieron, ni Luis XIV tuvo, ni Luis XV, el Rey Sol, bueno, ni Carlomagno, y que por supuesto no tienen los reyes de España, o de Suecia, o de Noruega, donde quiera que hay monarquías, que para conocimiento de ustedes, los monarcas actuales son los jefes de los respectivos ejércitos de su país. Por ejemplo, el general en jefe del ejército español, pues se llama Felipe VI. No es el presidente de España, Pedro Sánchez, es el rey, el jefe del ejército. Pues ni siquiera él tiene tanto poder como lo tiene acá la Fraudia y el clan encabezado a escala visible por Malo y seguramente encabezado en la más alta cúpula de poder por algún siniestro personaje que rinde cuentas al más alto círculo del poder Illuminati del planeta. Bueno, pues quiero sus comentarios, sus aportaciones, sus preguntas, sus dudas, sus propuestas y demás. La verdad es que me indigna, me molesta, me angustia, me preocupa mucho este tema, pero haría yo muy mal en no compartirlo con ustedes en nuestro taller de Historia Contemporánea de México. Ya más adelantito regresaremos a la revisión, por ejemplo, lo espero hacer muy pronto, ahora en diciembre, de las páginas más gloriosas de nuestra historia, porque estoy preparándoles el tema de la cristiada, de la guerra cristera. Bien, adelante, Teresita.